Vamos a orar para presentar este tiempo delante de Dios. Amén. Padre, reconocemos que tu palabra es viva, es poderosa y funciona cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y en primer lugar te damos gracias por esta palabra, gracias por las Sagradas Escrituras, gracias porque dejaste escrito para nosotros todo lo que era necesario para que pudiésemos conocerte a ti, para que pudiésemos conocer tu plan y tu propósito para la humanidad, para que pudiésemos conocer tu diseño para la humanidad y para que pudiésemos también conocer a nosotros mismos y aprender de ti, Señor, para ser transformados y para renovar nuestro entendimiento a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Y entendiendo todo esto, entendiendo que tu palabra no es un cuento de hadas, tu palabra es tu carta de amor hacia nosotros para que podamos conocerte a ti, sabemos que no la podemos entender de manera natural, simplemente intelectual. Necesitamos la revelación de tu Espíritu para poder recibir tu palabra. También, Dios, porque nuestro corazón es duro. Nosotros estamos acostumbrados al pecado y queremos vivir así, queremos vivir por el pecado, porque es lo que nacemos con ello y sabemos hacer. Pero solo tu Espíritu es aquel que puede visitar lo más profundo de nuestro corazón y quebrantar nuestro corazón y prepararlo para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Somos tan limitados, Señor, que si tu Espíritu no rompe la dureza de nuestro corazón, no podemos recibir tu Evangelio. Si tu Espíritu no nos ayuda cada día, no podemos vivir tu Evangelio. Si tu poder no obra en nosotros, no podemos llegar a poner en práctica tu palabra, Señor. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que nos puedes llegar a vivir, a hacer vivir tu obra y a vivir como hijos, a aprender a vivir como hijos. Y por eso, antes de leer tu palabra, pedimos, Señor, danos la gracia de poder recibir tu palabra con temor, con amor, con alegría, pero también retenerla y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que aquel que construyó su casa sobre la arena es igual que aquel que escucha, pero luego se olvida. Y aquel que construyó su casa sobre la roca es aquel que escucha tu palabra, la retiene y la pone por obra en su vida, Señor. Amén. En ambas casas vendrán tempestades, vendrán tiempos difíciles, vendrán tribulaciones, pero el que construyó su casa sobre la roca permanece firme, porque tú eres aquel que le sostiene. Y esto te pedimos en esta mañana, Señor. Con este temor te pedimos, habla a nuestro corazón y ministra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Bueno, como sabéis, ¿no? Los que estáis aquí cada domingo, estamos meditando en la carta a los Colosenses, ¿no? Y hoy seguiremos con ella, aunque creo que solo nos dará tiempo meditar en un versículo y profundizar en ello, porque aquí tiene tela. Pero así seguimos, no hay ningún problema. Yo conozco pastores y cada vez conozco más pastores así, porque cada vez Dios está ministrando más a los pastores que necesitamos predicar la palabra, ¿no? Que a veces cogen un libro de la Biblia y están 2 años para poder acabar el libro de la Biblia. Y te digo, no libros grandes, ¿no? Como las cartas así, ¿no? De la primera carta de Juan, ¿no? Son cartas pequeñitas, pero tienen tela, ¿no? Entonces es importante que demos tiempo para aprender la palabra, para profundizar en la palabra. Amén. Así que vamos a leer. Pero antes de leer el texto hoy, quería solo recordar que Dios tiene un diseño para cada una de las cosas. Dios tiene un diseño para todo lo que fue creado. Y lo que vamos a hablar hoy es el diseño de Dios. Y va a chocar completamente con la cultura que tenemos hoy en día, con muchos mensajes que la cultura de hoy día trae. Pero es importante entender que el diseño de Dios tiene como consecuencia o resultado de su santidad.
Como Él es santo, como Él es perfecto, su diseño también es perfecto. Lo que pasa es que nosotros, por el pecado, acabamos distorsionando todo. Y luego vemos las consecuencias de la humanidad, ¿no? Son hijos que matan a los padres, padres que matan a los hijos, ¿no? Maridos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus maridos. Es decir, está una locura. Y jóvenes y adolescentes suicidándose. Este mundo va cada vez peor. Guerras sobre guerras, ¿no? La gente no se entiende. Y entonces vemos que la gente empieza a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Invierten todo, pero la verdad es que Dios tiene un diseño. Y hoy vamos a hablar de parte de este diseño, ¿vale? Entonces, vamos a leer el texto y ya entenderéis de lo que estoy hablando. Primera de Corintios. Colosenses 3:18 es el primer versículo que nos tocaba hablar hoy. Y dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Solo este texto. Y es importante que podamos fijarnos todos en que Cristo nos llama su novia. ¿Sí o no? Entonces uno puede leer este versículo y pensar, bueno, esto está hablando a las mujeres casadas, ¿no? Entonces uno da por aludido que no es conmigo. Si no soy mujer y no estoy casada, no está hablando conmigo. Pero fijaros que todas las veces que Cristo habla con las mujeres casadas, hace un símbolo también a la iglesia. ¿Cuál es el trato que Él espera que tengamos con Cristo? Fijaros. Entonces, aunque tú no seas casada, las chicas, estad atentas, porque esto es palabra de Dios y es diseño de Dios para vosotras, para vuestro matrimonio. Y los chicos, ¿no? Los demás que no están casados, o los que ya pasaron, ¿no? Los que están divorciados o están separados, teniendo otro momento, es la manera en que Dios espera que nosotros respondamos a Él, como su novia. Entonces, para empezar con esto, ¿no? Quiero hablar de la historia de una familia donde habían 5 hijos, ¿vale? Y ellos tenían 30 años de casados ya. Pero en estos 5 hijos tenían las edades 13, 11, 9, 7 y 5 años, ¿vale? Y ellos tenían la costumbre de cada día, el desayuno, hacían un culto familiar. Entonces leían un texto y comentaban sobre el texto, ¿vale? Y ese día el padre leyó el texto justo que acabamos de leer, pero él leyó más, ¿vale? Nosotros vamos a quedar solo con porque no nos da tiempo, pero él leyó sobre que habla de los hijos, que honren a los padres, que obedezcan a los padres, ¿no? Entonces el padre se sintió muy tentado a usar este texto para decir a la familia, ¿ves? Tu mujer tienes que hacer esto, ¿ves? Hijos, vosotros tenéis que hacer esto. Se sintió muy tentado, pero luego él paró y pensó y dijo, no les voy a demandar que cada uno haga lo que tienen que hacer. Yo voy a cambiar de idea, voy a hacerles una pregunta. Quiero que mediten en lo que estamos leyendo. Entonces, él les preguntó, ¿qué entendéis que nos está diciendo este texto? Y la niña de 5 años, la más pequeñita, fue la que contestó después de unos minutos de silencio y dijo, papi, es fácil. Este texto habla de que debemos glorificar a Dios y que cada uno haga lo suyo. Y la verdad es que es justamente lo que este texto habla, ¿no? Que cada uno tiene un papel, una función a desarrollar dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y con todo lo que hemos leído en la carta, vemos que la carta está hablando sobre Cristo ser honrado, es decir, sobre Cristo es todo, ¿no? ¿Os acordáis? El objetivo de Pablo a escribir la carta es decir, mirad, Cristo es suficiente. Es la supremacía de Cristo. Y el otro lado que tenía, las filosofías humanas, ¿no? Los pensamientos humanos, de otro lado. Lo vacío que es todo esto, frente a todo lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, fijaros que hasta el capítulo 3
Vimos a este apóstol Pablo exaltar a Cristo como supremo sobre la creación, supremo sobre la iglesia, suficiente para el cristiano, recordando que Cristo es todo. Él tiene todo lo que necesitamos para vivir de manera digna, de manera piadosa y como hijos de Dios. Ahora, si te acuerdas, a partir del capítulo 3, ¿qué pasó? Hubo un cambio en la dirección. El apóstol Pablo empezó a dar un montón de exhortaciones, de cosas, mirad, haced esto, mirad esto, dejad de hacer esto, ¿no? Empezó a darnos un montón de exhortaciones. Nos dijo, tenéis una nueva identidad en Cristo ahora. Entonces, fijad vuestra mirada en Cristo, porque hemos resucitado en Cristo. Y si te fijas en el texto de hoy, entonces te darás cuenta que el mismo texto habla del Señor varias veces. Si sigues leyendo el versículo 18, 19, 20, 21, verás que habla Señor varias veces. Aunque está hablando maridos, aunque está hablando esposas, aunque está hablando hijos, aunque está hablando incluso trabajadores, ¿no? Amos. Habla varias veces Señor. Entonces queda muy claro cómo todas las relaciones que podamos tener pueden traer gloria a Cristo. Pueden traer gloria a Cristo. Y de aquí surge la frase de hoy, ¿no? El texto que habla de estas relaciones habla sobre una vida que honra a Cristo. Una vida que honra a Cristo. Yo quiero cambiar un poquito el esquema aquí y quiero leer con vosotros los versículos del 19 al 25, nada más para que podáis tener una idea de lo que yo estoy hablando, que Dios está hablando con cada uno, ¿no? Entonces, el versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. El 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego el capítulo 4, versículo 1 acaba diciendo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Una vida que honra a Cristo. Podemos ver en todo lo que habla este texto de la palabra de Dios, que Él pone en enfoque la vida de cada uno de nosotros si estamos honrando a Dios con nuestras actitudes. Porque la religión vino a traer algo distorsionado sobre quién es Dios, porque la religión vino a traer, mira, tú tienes que cumplir estas reglas, entonces eres parte de la religión, ¿no? Y entonces uno dice, vale, entonces nosotros cumplimos estas reglas mientras estamos aquí en el culto, ¿no? Luego cuando uno sale de aquí, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Esto no es ser cristiano. Ser cristiano es tener involucrada toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, cada cosa que hacemos en el día a día, tener que ver con Cristo. Entonces yo os hago esta pregunta en esta mañana. ¿Tu vida honra a Cristo? No hace falta ir muy lejos. En esta semana que pudiste vivir, ¿tu honra o tu vida ha honrado a Cristo? ¿Honraste a Cristo con tus palabras, con tus actitudes, con tus pensamientos? ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo a escribir esto? ¿No?
Él quiere recordarnos cómo luce la luz del señorío de Cristo en nuestras relaciones, en nuestras vidas, a fin de que honremos su nombre en todo, absolutamente todo lo que hagamos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a la luz del texto, quiero animarte a ti, hermano y hermana, a que honremos a Cristo con nuestras vidas. Puedes estar casado o soltero, o con planes de casarse un día, ¿no? Aún así, ese texto se aplica a cada uno de nosotros, como ya os he explicado. Ahora os pregunto, ¿cómo luce una vida que honra a Cristo? Hay tres cosas que vemos en este texto, ¿no? Una vida que honra a Cristo, honrará a Cristo en su matrimonio. Una vida que honra a Cristo, honrará a Cristo en su familia. Una vida que honra a Cristo, lo honrará en su trabajo, ¿no? Porque lo que aprendemos aquí, lo que Dios nos enseña a través de este texto, es que hay un principio. Hay un principio bíblico. Es que la relación personal diaria con Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. Si una persona te dice que es cristiano, si una persona dice que ama a Cristo y que sigue a Cristo, pero su vida solo tiene que ver con Cristo en un domingo cuando viene a un culto, es porque Cristo no tiene nada que ver con su vida. Porque el principio que aprendemos es que la relación personal que yo tengo con Cristo va a influenciar todo lo que tiene que ver con mi vida, todas mis relaciones, todo lo que yo hago. Amén. Entonces, si viviésemos una religión, entonces solo honraríamos a Dios estando aquí, ¿no? En un culto. Entonces aquí honramos a Dios, cantamos, oramos, alabamos, y luego ya no. Pero esto no es una vida que honra a Cristo. No es así. Entonces me gustaría hablar de estos tres aspectos, ¿no? De matrimonio, familia y trabajo, pero hoy no me dará tiempo a hablar ni del primero, que es del matrimonio. Hablaré solo de la parte que corresponde a las mujeres, entendiendo que todo esto se aplica a cada uno de nosotros como novia de Cristo. Entonces nos toca a todos nosotros. Entonces lo primero que hemos visto es que una vida que honra a Cristo lo honrará en su matrimonio. ¿Sí? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, si nosotros leyésemos solo este versículo, los versículos que hemos leído hoy, sin haber leído todo lo que hemos estudiado de las cartas, incluso si has llegado aquí hoy, ¿no? Y no has podido participar de los otros cultos, y no has podido escuchar todo lo que del anterior, nosotros no podemos tener una idea sin leer lo que pasó en la carta anteriormente, ¿no? De qué es lo que Dios nos está invitando a hacer aquí. Porque sería una carga dificilísima, ¿no? De llevar. Una carga incluso imposible de llevar. Pero es justo esta nueva naturaleza que Cristo dijo que nos daría, esta nueva naturaleza, lo que nos posibilita vivir el diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo primero que debemos recordar es que no podemos leer estos versículos desconectados de todo lo demás de las cartas. Entonces, si no has podido leer lo de anterior o escuchar las otras predicaciones, sube a nuestra página, ¿no? En la página de YouTube, y escucha todo lo que está allí, porque entonces podrás tener un entendimiento completo de lo que Dios está diciendo. Ahora, vamos a recordar un poquito nosotros qué es lo que Dios nos enseñó hasta aquí. ¿Quién es Cristo? ¿No? Porque si vamos a honrar a Cristo, sin duda alguna necesitamos recordar ese llamado que tenemos como cristianos. Capítulo 1, versículo 13, dijo que fuimos trasladados de las tinieblas a su reino de luz. Capítulo 1, versículo 14 dice que todos sus hijos fueron perdonados en Cristo. Capítulo 1, versículos 15 y 16 dice que Cristo es Dios, que es el creador y supremo sobre toda creación y que todo fue creado por Él, incluidos tú y yo. Capítulo 1, versículo 18 nos recuerda que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual tú y yo somos parte, si es que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿no? Como hablábamos con los jóvenes, que somos parte del cuerpo de Cristo.
capítulo 1, versículo 22, dice que Cristo reconoció con Dios o reconcilió con Dios a aquellos que creen en Él. De modo que ahora ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, sino que Cristo nos reconcilió con Dios. Luego en el capítulo 2 empieza a recordarnos que Cristo nos dio vida y quitó de nosotros el documento. ¿Sabe aquel documento de la deuda? ¿Os acordáis, no? Cristo lo rompió. Él pagó la deuda que teníamos en la cruz. Él la pagó. Y en el capítulo 3, entonces, Él habla que nosotros resucitamos con Cristo y tenemos vida en Él. Y hace 2 domingos vimos algo sobre nuestra identidad, ¿no? Que fuimos escogidos, santificados y amados por Él. Ahora, recordando todo esto, ¿no? Vemos esta exhortación del apóstol Pablo, teniendo esta exhortación, ¿no? En mente, ¿quiénes somos nosotros en Él? Empezamos a ver que es posible vivir esto en el Señor. Es posible vivir esto en el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que somos amados en Cristo, debemos entender que Él, todo lo que Él nos pide como nuestro amado, es bueno. Todo lo que Cristo nos pide, siendo nuestro amado, es bueno. Todo lo que Él te pide como marido, como esposa, como hijo, como hija, todo lo que Él nos pide es bueno. Porque nace de un corazón que es perfecto y nace de un corazón que nos ama. Y también porque Él sabe que es la manera en que podemos funcionar mejor como seres humanos. Porque Él nos creó, ¿no? Entonces, te digo todo esto para que puedas entender que estas son ahora exhortaciones de amor de un Padre que nos ama. Y las podemos vivir a través de su Espíritu. Amén. Entonces, lo primero que Él empieza a hablar es con las mujeres, ¿no? Y habla, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y yo sé que este concepto de sujetarse, de someterse, es un concepto que genera mucho ruido en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque esta palabra sumisión molesta, pero muchísimo en esta cultura. Y sobre todo se dice que la mujer, si decimos, ¿no?, que la mujer debe de someterse, molesta muchísimo. Y en gran parte esta molestia es porque tenemos un entendimiento incorrecto de el mismo significado de la palabra sujetarse o someterse. Y la verdad es que sumisión no significa ser inferior. Sumisión no significa ser menos. Sumisión no significa que uno no tiene valor. De hecho, no sé si ya habías pensado en esto, pero podemos ver en las Escrituras que Cristo se sometió al Padre. Y ni por eso Cristo es menos. Y ni por eso Cristo es inferior. Incluso podemos ver, ¿no? Juan 4:34 dijo, Cristo nos dice, ¿no?, que su alimento es hacer la voluntad del Padre que lo envió. Juan 5:19 dice que Cristo no podía hacer nada por sí mismo, sino que lo que Él veía al Padre hacer, Él lo hacía. Porque lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente, Él dijo. Y Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces fijaros que Cristo se sujetó, pero esto no hizo de Él menos. Es decir, sujeción no significa inferioridad, porque si no estaríamos diciendo que Cristo es inferior al Padre, y no, ellos son uno. Ahora, este concepto se ha distorsionado por el pecado, porque el pecado produce en nosotros una rebelión natural hacia la autoridad. Nosotros no queremos someternos a nada
ni a nadie. Nosotros no queremos someternos. Queremos ser nosotros nuestra propia autoridad, ¿no? En Brasil pasa muchísimo de que cuando un joven ya empieza a tener ahí sus 18, 19, 20 años, quiere huir de casa. Dice, quiero ser dueño de mi nariz, ¿no? Quiero hacer todo lo que me dé la gana, sin que tenga que rendir cuentas a mis padres y decir qué hora vengo, qué hora voy, qué hago. Quiero vivir solo, ¿no? Y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Esto nace mucho en el corazón de los jóvenes y es normal, es natural, porque estamos buscando conocernos, buscando conocer la vida. Pero también es fruto del pecado que hay en nuestro corazón. Porque estamos demostrando que no queremos sujetarnos a nadie. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, y no queremos que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Y la verdad es que incluso estando, ¿no?, en familia, vemos la total necesidad que tenemos de personas que nos aconsejen en muchas áreas de nuestras vidas. Cuanto más sabia es una persona, verás que es una persona que sabe escuchar el consejo de los demás, porque se da cuenta de nuestra infalibilidad, ¿no? De nuestra falibilidad, ¿no? Fabilidad. Mira, he aprendido una palabra nueva hoy, ¿eh? Que somos falibles, fallamos. Entonces, si uno reconoce esto, es muy sabio pedir consejo y decir, mira, yo sé que si yo hago todo lo que quiero, puedo parecer o estar muy feliz en el momento que estoy haciendo, pero luego voy a ir cosechando las consecuencias malas de haber tomado malas decisiones. Entonces, ¿me puedes dar un consejo? Estoy pensando en hacer esto. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes aconsejar? Entonces veis que esto, ¿no?, que brota en nuestro corazón de que quiero hacer lo que me da la gana, no dura mucho, porque luego vamos viendo las consecuencias de decisiones malas que tomamos. Y este es el problema que se inició en el Edén, ¿no? En Génesis, cuando Adán y Eva fallaron en someterse a la autoridad de Dios. Ellos fallaron. De hecho, una de las consecuencias que la mujer iba a tener era que lidiar. En Génesis dice, mujer, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y eso ha tenido repercusiones tremendas en la relación de esposos y esposas. ¿Y por qué? Porque vemos los hombres abusando de su autoridad. Vemos a hombres abusando de su liderazgo y ejerciendo un liderazgo antibíblico. Entonces empiezan a aparecer mujeres dañadas, heridas, porque tuvieron un hombre a su lado, pero no fue un líder como la Biblia manda. Y eso es pecado. Entonces vemos la mujer naturalmente rebelándose en contra de cualquier autoridad, diciendo, si es para sufrir así con una autoridad, prefiero estar sola y hacer las cosas a mi manera, ¿no? Pero esto también es pecado, ¿no? No es una solución bíblica. Entonces, quiero primero deciros lo que no significa este texto, ¿no? Entonces vamos a recordar, no significa que la mujer debe verse como inferior. Igual he dicho, ¿no?, que Cristo se sometió, entonces Él no es inferior. No significa que la mujer tenga menos capacidad que el hombre. Para nada. No significa que la mujer pueda pensar menos que el hombre y el hombre piensa más. No. No significa que la mujer no pueda tener su propio entendimiento o llegar a sus conclusiones sobre las situaciones. Nada de eso. No significa que la mujer sea una esclava del hombre. Para nada. Pero hay muchos hombres que han actuado de esta manera con las mujeres y no han amado a sus mujeres como Cristo nos enseña. La mujer tiene toda la capacidad dada por Dios como es la imagen de Dios también. Cuando dijo en Génesis, Dios creó al hombre y a su mujer, ¿no?, a su imagen,
La mujer también fue creada a la imagen de Dios, entonces no es menos. Entonces, esa imagen de Dios estampada en la mujer tiene la capacidad, le da la capacidad igual del hombre de pensar, de concluir, de opinar y de ser tomada en cuenta. Todo el pensamiento que tiene que ver con reducir la mujer o avergonzar el rol de la mujer o a la propia mujer simplemente por el hecho de ser mujer es contrario a las Escrituras. Porque la palabra de Dios asemeja a la mujer a la iglesia de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Cristo se entregó por ella. Cristo estuvo dispuesto a morir por su iglesia. Y Él compara su iglesia a las esposas. Entonces, para nada la mujer es inferior o es vista como inferior delante de Dios. Entonces, vamos a mirar un otro texto que habla del mismo tema y trae luz a lo que estamos tratando de ver. Marca con tu dedo aquí Colosenses porque vamos a volver. Pero vamos a abrir en Efesios capítulo 5 y vamos a estar mirando este otro texto para traer un entendimiento más amplio de lo que Dios nos quiere enseñar sobre la relación del matrimonio. Efesios 5, 22. Y dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer debe estar sujeta a su marido. Sí, el texto, lo siento, el texto empezaba: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Yo he saltado aquí. Entonces dice: estar sujetas como al Señor, pero luego Él nos da este argumento para que entendamos cuál es el diseño de Dios y cuál es el argumento que Él usa. Él dice, porque hay un diseño. El diseño es que está Dios Padre sobre todo, y luego viene Cristo, luego viene el marido y luego viene la mujer. No es una cuestión de inferioridad, es una cuestión de roles. Dios creó una responsabilidad para cada uno y todos tenemos nuestra importancia, todos tenemos nuestro lugar y nuestra responsabilidad delante de Dios, porque cada uno tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hagamos con nuestra vida, como el texto que hemos leído en Colosenses. Entonces dice: que Cristo es la cabeza del hombre, así como también el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, ¿cómo se ve entonces una mujer que está sujeta de manera bíblica al liderazgo de su esposo? Es una sujeción donde la mujer considera el liderazgo de su esposo como conviene en el Señor. Y otra vez recuerdo, si tú no eres mujer, si tú no estás casada, piensa en tú como iglesia, tú como cristiano. ¿Cuánto consideras el liderazgo de Cristo en tu vida? ¿Cuánto estás haciendo caso a lo que Dios dice a ti en su palabra? ¿Cuánto estás haciendo caso? ¿Estás considerando el gobierno de Dios en tu vida? Una sumisión bíblica complementa el liderazgo, pero no opaca al liderazgo. Y uno puede decir, bueno, pero yo como iglesia, ¿cómo voy a complementar? ¿No? Porque Cristo ya hizo todo. Sí, Cristo hizo todo, pero lo que Él hizo todo fue en relación al pecado. Él pagó la deuda, vale, pero ahora Él dijo, id y haced discípulos. Entonces, cuando tú abre tu boca, cuando la abres y compartes el Evangelio, estás completando el ministerio de Cristo. Estás honrando a Cristo con tus palabras, hablando del Evangelio, hablando del Señor a otras personas. Cuando tú estás haciendo discípulos, estás completando el liderazgo de Cristo. Estás complementando, ¿no?, el liderazgo de Cristo. Y así mismo Dios ha llamado a las esposas para complementar el liderazgo de sus esposos. Y luego dice,
Una sumisión no solo considera y complementa, como también es una sumisión que promueve el liderazgo de su marido, dice, como conviene en el Señor. Es decir, deja que Él tome las decisiones, deja que Él hable, deja que Él opine como conviene en el Señor. Las mujeres es cierto que muchas veces ven algunas circunstancias de manera más amplia que nosotros podemos ver como hombres. Y yo reconozco esto, porque nuestra cabeza funciona como cajitas. No sé si ya habéis visto esta imagen, ¿no? El hombre tiene la cajita del desayuno, la cajita del trabajo, la cajita de la familia, la cajita del matrimonio, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando sobre la familia, no me traigas algo del trabajo porque ahora estoy en la cajita de la familia, ¿no? No me mezcles los asuntos. Nos cuesta mucho estar concentrados en una cosa y que nos traigan otra que no tiene nada que ver. Causa un cortocircuito, ¿no? En nuestra cabeza. Porque estamos acostumbrados a funcionar así, a pensar así. Ahora las mujeres ya no, ¿no? Su cabeza es más como un entrelazado así de hilos y que pueden pensar en un montón de cosas a la vez y conectar y estar hablando con una y luego el niño que se va a caer y luego lo coge por aquí. No, es que tenéis esta capacidad dada por Dios. Ahora, por ser así diferentes, entonces la mujer tiene la tendencia a querer controlar al marido. Y es ahí donde empieza a salir del rol que Dios creó para nosotros. Porque Dios no nos dio este rol, ¿no? Para el marido ser como un niño pequeño que la mujer tiene que decir lo que tiene que hacer también, ¿no? Esto no es lo que Dios creó. La sumisión entonces que Dios creó para la mujer es promover al liderazgo del marido. Es aunque pueda ver de manera distinta o más amplia en la situación, pero entender que la responsabilidad Dios cobrará de su marido. Y entonces promover, decir, cariño, ¿tú qué piensas sobre ello? ¿Qué quieres decidir sobre ello? Es decir, mira, yo promuevo tu liderazgo, promuevo para que Dios te honre, para que Dios te bendiga. Esta es la sumisión que Dios nos llama a hacer y a vivir. Es una sumisión que es impulsada por la nueva naturaleza que recibimos de Cristo. Y ella también tiene ciertos límites bíblicos, ¿vale? Porque no es cierto que la mujer tenga que hacer todo lo que el hombre le diga. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si el esposo invita a la mujer a hacer algo que desobedece a Dios, la mujer no está obligada a hacerlo, porque en primer lugar está Dios. Cuando leemos este texto, cómo conviene en el Señor, y en el Efesios que leímos, como al Señor, entonces tenemos este entendimiento. Es algo santo, es algo puro, ¿no? No es allí como una esclava y que tiene que hacer todo, incluso el pecado. No es así. Ahora, ¿cómo es entonces estar sujeta como al Señor le conviene? Te voy a resumir en una frase. Mujer, estés sujeta, ¿no?, a tu marido como al Señor le conviene, significa hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Hacer las cosas de acuerdo a los propósitos de Dios. Es hacer las cosas a la manera de Dios. Es hacer las cosas para la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto, como iglesia, ¿estás haciendo las cosas conforme al diseño de Dios? ¿Estás viviendo en tu vida conforme al diseño de Dios? ¿Estás viviendo conforme al propósito de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo a la manera que Dios dice que tienes que vivir? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Cuando escuchamos un mensaje como este, ¿no?, nos damos cuenta que va totalmente contra la cultura hoy día, ¿no?, que vivimos. Principalmente el mayor eslogan del feminismo actual, no es que la mujer sea igual que el hombre, porque legalmente la mujer ya es igual que el hombre, ¿vale? Y si encuentras una empresa que pague menos a una mujer que tiene el mismo trabajo, puedes denunciar, porque esto ya en la ley ya es denunciable, ya lo puedes denunciar. Ahora, el problema
es que el pecado lo que trajo es que la mujer quiere rechazar el rol que Dios dio al hombre y que quiere ella estar en el rol que Dios dio al hombre. Y es donde empieza a distorsionarse todo. Porque Dios tiene una función para cada uno de nosotros. Igual lo hemos dicho. El meñique no puede decir, bueno, yo quiero ser nariz, es que ser meñique es muy poco. Yo quiero ser los ojos, porque los ojos ven todo. Y entonces, ¿cómo sería, no? Tener dos meñiques aquí. No funcionaría, ¿no? Sería, además de parecer un monstruo, no funcionaría porque ya dejaríamos de ver, porque el meñique no ve. Y es esto lo que la sociedad está haciendo hoy día, distorsionando el diseño de Dios y haciendo monstruos. Y así ya no podemos reconocer nada en la sociedad que sea firme, que sea sólido. ¿Por qué los mayores índices de suicidio están entre los jóvenes hoy en día? Porque no encuentran su lugar, porque ya no hay lugar para nadie. Ya es todo relativo. Y entonces, ¿dónde encuentro algo firme para fundamentar mi vida? Algo que sea verdadero, que sea puro, que sea perfecto. La belleza de la creación de Dios es que cada uno de nosotros entonces tiene su lugar, tiene su rol, tiene su importancia. Y entonces cada uno haciendo su parte torna todo más ligero, hermanos, todo más placentero. Vemos los frutos del amor y de la paz en el corazón de cada uno, cuando cada uno cumple su función y su rol. Es impresionante la paz que se puede vivir cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, por ello, esposas, ¿no? Y ya llegará la próxima predicación, está a los maridos, no os preocupéis. Esposas, os animo, ¿no? Y como esposa, novia de Cristo también, que complementen a sus esposos, ayúdenos a dirigir su hogar, no los manipulen, impulsen su liderazgo y no traten de controlar ni de microcontrolar. Quizá tu esposo sea pasivo, quizá te parezca lento, quizá sea áspero, quizá quiera que todo se haga a su manera. La verdad es que Dios no te ha levantado para arreglar tu marido como si él fuese defectuoso. Esta es la mentira del diablo para la mujer, que tienes que arreglar a tu marido. No te ha tocado un marido defectuoso. Tu marido necesita a Cristo. Solo Cristo puede cambiar su corazón. Esa es la verdad. Entonces, por más que la mujer intente cambiar el corazón de su marido, no logra ir a lo profundo y sanar sus heridas y sanar su corazón. Solo Dios puede llegar a sanar. Y entonces, mujer, ora por tu esposo. Clama a Dios por su vida y busca oportunidades en que puedas animarlo a dirigir. Déjale hablar, déjale que se exprese, déjale tomar sus decisiones. Eso le ayudará a asumir el rol que Dios tiene para él. Asumir, y no solo asumir, sino crecer en la responsabilidad de este rol. Como iglesia, nosotros podemos actuar de diferentes maneras, ¿no? Hay iglesias que eligen no decir nada a la gente de la iglesia y el pastor y los líderes van decidiendo todo y van haciendo todo y la gente solo va viendo que las cosas van cambiando y se van haciendo. Esa es una manera. Pero cuando hacemos así, la iglesia no crece. ¿Por qué? No participa de los dolores, de las dificultades, ¿no? No participa de nada. Ahora, cuando permitimos que la iglesia participe de las decisiones, participe en cosas que no está obligado a hacer, pero si puede participar, ¿cómo bendice? ¿Cómo hace con que uno entienda la responsabilidad que hay? ¿Cómo hace con que uno entienda las dificultades que hay por detrás? Y es lo mismo. ¿Cómo queremos, ¿no?, que los maridos crezcan y que sean más espirituales? Si nosotros somos los más espirituales, ¿no? Digo las mujeres, ¿no? Si vosotras sois las más espirituales y queréis tener todo allí bajo control, y dicen, no, deja que ya me ocupo yo, no, deja que ya me ocupo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede crecer en su responsabilidad si hay una mamá que no le deja crecer? ¿Me entendéis? Entonces, no quiero poner sobre vosotros toda la responsabilidad, ¿vale, mujeres? Pero hay que entender que es la parte de cada uno, ¿no? Ya llegaremos con los hombres. Pero es necesario que vosotras como mujeres
seáis como un impulso para el liderazgo que Dios tiene para vuestros maridos. Y como os dije al principio, y con esto ya termino, somos la novia de Cristo. Entonces, a la luz de lo que hemos visto hoy, yo te vuelvo a preguntar, ¿estás honrando a Cristo con tu vida? ¿Cristo está siendo honrado como tu líder, como tu cabeza, en las decisiones que estás tomando en tu vida? ¿En las cosas que haces, estás honrando a Cristo? ¿En las cosas que hablas, estás honrando a Cristo? ¿En las canciones que escuchas, estás honrando a Cristo? ¿En las páginas de internet que visitas, estás honrando a Cristo? ¿Te estás sujetando a Él? ¿Estás dejando que Él gobierne tu vida? ¿Estás dejando que Él gobierne tu corazón? ¿Estás dejando que Él gobierne tus pensamientos? Incluso que Él gobierne las intenciones de tu corazón. ¿Sabes? Siempre que hablamos de intenciones, me gusta recordar que yo como pastor puedo estar predicando y tener una mala intención en mi corazón. Yo puedo estar haciendo para que la gente me vea como, ay, mira cómo predica. Y si yo hiciese esto, aunque hay gente que podría ser bendecida porque la palabra de Dios bendice, esto estaría mal delante de Dios. Estaría predicando, pero al final Dios diría, ¿y ahora qué? No has hecho absolutamente nada que es puro, porque la intención de mi corazón sería mala. Entonces Dios es el único que puede cambiar las intenciones de nuestro corazón. Ahora, para ello necesitamos también reconocer, ¿no?, que nuestras intenciones a veces son egoístas. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿estás honrando a Cristo con las intenciones de tu corazón, incluso en las cosas buenas que haces? Porque las cosas malas, ya sabemos que las intenciones no son nada buenas, ¿no? Entonces, lo que nos engaña muchas veces es que hacemos cosas que parecen bonitas, pero la intención de nuestro corazón es mala. Entonces, ¿estás dejando que Cristo gobierne sobre esto también? ¿Estás promoviendo el liderazgo de Cristo en tu vida? ¿Estás honrando a Cristo como tu líder, como tu cabeza? ¿Estás buscando en Él la dirección para tu vida, su voluntad para tu vida? Vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Dios, sabemos que tu palabra es vida para nosotros y sabemos que en ella está escrito lo que de verdad traerá paz y descanso a nuestro corazón, porque es la verdad que nos libera. Por eso en esta mañana, en primer lugar, si no reconocemos que somos egoístas, reconocemos, Señor, que incluso muchas veces al hacer lo bueno tenemos malas intenciones, Señor. Y pedimos, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia porque no tenemos en cuenta que tú eres nuestro Creador. Y al ser nuestro Creador, tú sabes lo que es mejor para nosotros. Igual que un padre, si un niño intenta tocar el enchufe, meter los deditos dentro de un enchufe, un padre le va a tirar temiendo que se pueda hacer daño, y el niño puede asustarse y pensar, uy, qué padre malo, ¿por qué no me deja hacer lo que yo quiero? Y no entiende que simplemente le está guardando de hacer algo malo que pueda dañar su vida. Nosotros, Señor, como estos niños, a veces, Señor, no entendemos que tú estás queriendo guardar nuestro corazón y nuestra alma de pasar toda la eternidad en el infierno.
te pedimos perdón, Señor. Esta mañana queremos reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores y reconocer que sin el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, en el día final, cuando todos estén delante de ti para ser juzgados por lo que hicieron, nosotros no tenemos nada para presentarte, Dios. Ninguna obra que sea de verdad totalmente pura. No merecemos entrar en el cielo por nosotros mismos. Porque el mínimo pecado que podemos hacer ya es horroroso para ti, Señor. Porque tú eres santo y perfecto. Y por eso en esta mañana reconocemos que Cristo murió en la cruz justamente por ello, para darnos posibilidad de estar delante de tu presencia y ser aceptados, pero no por nosotros mismos, sino aceptados a través del sacrificio de Cristo. En esta mañana queremos reconocer esto, Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y aún no pudiste hacer esta oración entregando tu vida a Cristo, reconociendo que eres pecador, que eres pecadora, yo no sé, no conozco el corazón de todos los que estáis aquí, pero Dios sí conoce. Y si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, tienes la oportunidad de orar, hablar con Él y hacer una oración entregando tu vida a Él. Esto es algo interno y personal de cada uno. Por eso yo no puedo saber los que de verdad habéis hecho esta oración un día. Pero si tú sientes en esta mañana que Dios te ha traído aquí hoy justamente para darte la oportunidad de poder arrepentirte de cómo estás viviendo, de vivir sin dar honra a Cristo en tu vida. Yo voy a hacer una oración y tú puedes repetirla conmigo, pero haz tu oración delante de Dios. No repites simplemente sin pensar en lo que estás hablando, piensa, y entonces si de verdad crees lo que estoy hablando, repítelo y habla, pero haz tu oración delante de Dios. Puedes usar mis palabras, pero que sean las tuyas, de verdad lo que piensas y lo que crees delante de Dios. En esta mañana, Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestro pecado y queremos decirte, Señor, estamos dispuestos, yo estoy dispuesto a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección. Yo reconozco que hay muchas áreas de mi vida hoy que no honran a Cristo. Hay muchas cosas que yo hago que no honran a Cristo. Y yo sé que por mí mismo yo no podría entrar en el cielo. Cuando me muera, me iría directamente al infierno. Y por eso yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Reconozco que en este sacrificio, en el sacrificio de Cristo, yo sí puedo estar junto al Padre Celestial, como dice tu palabra. Y por eso yo entrego mi vida a Cristo en esta mañana. Yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y como iglesia, Señor, queremos decirte, perdónanos, pero también queremos pedirte, ayúdanos, Señor. Tu palabra tiene un patrón tan alto para nosotros que somos tan limitados que no la podemos cumplir si no es por tu Espíritu en nuestro corazón, Señor. Y por eso reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra imperfección y pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque queremos, como tu novia, queremos honrarte a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Trabaja y ministra en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras obras,
de manera que todo lo que hagamos seas honrado, Señor. Incluso cuando nos equivoquemos, que te honremos arrepintiéndonos de nuestro pecado y volviendo nuestro corazón a ti, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que ti. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti. Gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Aleluya. Si de verdad somos cristianos, si de verdad seguimos a Cristo, que Él sea honrado en todo lo que hagamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.